tardes a todos nuestros colegas en este mes que es importante porque tenemos el Día de la Ingeniería y el Día del Ingeniero. Entonces, vamos a hacer un resumen del tema que me han pedido que hable, que era lo del corredor bioceánico ferroviario por el Paso San Francisco. Si me podés poner la pantalla y... ¿Ahí la ves? Sí. Bien. Acá hablamos de reparación histórica 2021 porque el ferrocarril llegó a tener 57.000 kilómetros de vías activas y hoy apenas supera el 15% las vías activas. Está totalmente, por lo menos nosotros sí lo sostenemos, que debería ser una política de Estado reconstruir las vías férreas, porque el transporte terrestre se lleva más del 96% de todo el tráfico de cargas, el transporte de cargas, y el transporte fluvial y el ferroviario no llegan al 4%, siendo que son los dos transportes más económicos y los que harían que las economías regionales sean mucho más competitivas. ¿Me lo puedes poner? Sí. ¿Acá? Bueno, desde el gobierno de Lucía Corpazzi se insistió con el gobierno nacional, con el corredor bioceánico ferroviario, llegamos a participar con la región de Atacalar, la región de Atacama en Chile y 10 provincias argentinas, o sea, las provincias del NOA, las provincias del centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y teníamos una provincia de China, la provincia de Hunan, que a través del banco Exim Bank chino financiaba la obra a 30 años de plazo, 10 años de gracia y al 3% de interés anual. No fue posible porque en ese momento, cuando ya salimos, cuando habíamos conseguido eso, pero ya teníamos otro gobierno nacional, entonces el gobierno nacional dijo que era un negocio de privados, que el gobierno no se iba a involucrar. Llegó el gobierno de Alberto Fernández, hablamos con él antes que fuera presidente, él se comprometió a descentralizar, desconcentrar y federalizar políticas que son opuestas a las que hicieron que el ferrocarril se levantara a partir de los años 70-80, donde la Junta Militar levantó ferrocarriles en casi todas las provincias y donde más lo hizo fue en Catamarca y La Rioja, donde prácticamente se levantó todo, y así quedaron muchos lugares fuera de competitividad y pagando altos costos en cuanto al transporte y produciendo menos, y por lo tanto generando menos actividad económica, menos empleo. En la última apertura de sesiones del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández habló de la importancia de los corredores y mencionó lo importante que era tener una conexión ferroviaria con Chile a través del Paso San Francisco, que se le llama NOA Centro porque intervienen las provincias del NOA y del centro. Con el gobierno de Raúl Jalil se le dio continuidad al gobierno, a lo que habíamos hecho en el gobierno de Lucía Corpazzi, y hoy hemos avanzado bastante. Esta semana hemos tenido una reunión con el Marinucci, que es el que preside ADIF, que es la Administración de Infraestructura Ferroviaria, y con el gobierno de La Rioja, con el gobernador de La Rioja y su equipo técnico, el gobierno de Catamarca y su equipo técnico, y ya se está trabajando en sentar las bases del proyecto ejecutivo
del corredor ferroviario, pero para ello tenemos que reconstruir las vías que se levantaron en otra época, desde Recreo a Tinogasta, desde Chamical a Villa Mazán, o sea, tanto en La Rioja como en Catamarca, hacer posible que dos puertos de transferencia multimodal de carga, como el de Chamical y el de Recreo, y otro en Tinogasta, permitan hasta allí llegar al transporte carretero para que de ahí se lo lleven ferrocarril. Teniendo en cuenta que una formación ferroviaria puede llevar 3.500 toneladas, lo que es un equivalente a 120, 130 camiones. Esta es una foto cuando se firmó con el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, y con Lucía Corpasi, la gobernadora de Catamarca, con el gobernador de la provincia de Hunan, el memorando de entendimiento ya por la ejecución de la obra. Ahí había también gente de Atacama, o sea, estaban todas las partes que tenían que ver con la región de Atacalar y la gente que podía financiar la obra. Esta reunión fue en Santiago del Estero, la reunión de Atacalar en Santiago del Estero, donde estaban todos los gobernadores y desde Córdoba, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca y también el representante de la región de Atacama. Esta es una foto que tiene que ver con una reunión que hubo en La Rioja, y ahí estaba también el gobernador de San Juan, Tucumán, el gobernador Sergio Casas, el gobernador de Santiago del Estero, y en esa reunión, cuando se hablaron de los pasos, habló Sergio Uñac y dijo que los pasos de ninguna manera tenían que competir, sino que tenían que complementarse. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos, la cordillera debería estar totalmente perforada para darle la mayor competitividad posible a los productos que de Argentina puedan salir hacia Oriente, y de esa manera aprovechar los 15 días que se demora menos una carga, esa ventaja, y aparte que desde los puertos de agua profunda se pueden cargar entre 400 y 450 toneladas, mientras que en los puertos del Atlántico solamente se puede cargar entre 50 y 55.000 toneladas. Esto es la reunión. Bueno, hablamos de la reunión en Santiago del Estero, en La Rioja, y esta fue en Córdoba. Y en esa reunión en Córdoba, el gobernador Schiaretti dijo que Córdoba era la primera en la producción de maní, la segunda en la producción de maíz y la tercera en la producción de soja. Pero que si no se revertían los altos costos en el transporte y las demoras en las cargas, que hacían que los productos no fueran lo competitivos que tenían que ser, iban a dejar de ser. Pero por otro lado, que si se abría la apertura hacia el Pacífico con el ferrocarril por el Paso San Francisco, toda la región centro podía llegar a duplicar la producción en 5 años y a triplicarla en 10 años. Cuando vemos esta diapositiva de 110 años de olvido, el 16 de septiembre de 1911, por una ley del Congreso de la Nación, la 8.203, se aprobó la construcción del ferrocarril desde Tinogasta al Paso de San Francisco. Esa ley no se cumplió, no se hizo efectiva por los grandes intereses de los gobiernos unitarios, de los gobiernos que concentraban la economía solamente a los alrededores de Buenos Aires. Y en el año 1946, por otra ley, se insistió con esta ley de 1911 y el senador Vicente Sadi la presentó, se aprobó, pero tampoco se pudo materializar la construcción. En el año 2014, distintos actores, en este caso la doctora Marita Colombo, en ese momento senadora nacional,
el exgobernador Brizuela del Moral, porque esta es una de las pocas obras que tiene el consenso prácticamente de todos los catamarqueños y que nadie la discute. O sea, cada uno de los gobiernos que hubo le puso un poco más al Paso de San Francisco. El tema es que hoy el corredor vial ya está totalmente terminado. Hace un poco tiempo, del lado chileno quedó totalmente terminado el pavimento, de este lado ya estaba hace bastante tiempo. El tema es que ahora podemos ir a los puertos del Pacífico por la parte vial, por caminos totalmente pavimentados, tanto del lado argentino como del lado chileno. Bueno, ahí se puede leer el tema de las leyes vigentes, las leyes que en algún momento fueron, hace más de 110 años, ya se aprobaba de que era necesaria la construcción del ferrocarril de Tinogasta al Paso San Francisco. Del otro lado, del lado chileno, a 170 kilómetros en Potrerillos, hasta ahí llegaban las vías de los puertos de agua profunda, porque en Potrerillos hay una fundición de Codelco, una fundición grande de cobre, y el ferrocarril funcionaba desde allí hasta los puertos del Pacífico. Este fin de semana hay elección de gobernador en la región de Atacama, y tanto el gobernador que está hoy como los dos candidatos que compiten por la elección del domingo, todos están identificados y comprometidos en que esta es la obra que puede transformar y le puede dar la competitividad a la región que hoy le está faltando. Desde más de 150 años ya había una competencia entre el interior y la nación por el tema del ferrocarril. Los gobiernos que hacen que las provincias puedan dar todo lo que mejor tienen y que sus economías regionales estén totalmente activas, permiten, como el gobierno que tenemos en este momento, que toda la infraestructura también se desarrolle en nuestras provincias y no solamente en el centro, donde tenemos que subsidiar la energía, el transporte, a todo el conglomerado central, y las provincias que la producen tienen que, aparte de brindar la energía, no poder subsidiarla. En este caso, apenas es una gran competencia con el centro, porque vemos permanentemente que se invirtió mucho dinero en los ferrocarriles que tienen que ver con el transporte de pasajeros en la zona central, más precisamente de la capital federal, pero las provincias donde tenemos las economías regionales, como Tinogasta, que producía más de 50 millones de kilos de uva y ahora apenas supera los 10 millones, no podemos hacer que retorne el ferrocarril. En este momento, gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos provinciales y la región está toda en la misma sintonía para que se reconstruya el ferrocarril y de paso podamos pasar con el mismo ferrocarril hacia el Pacífico para ser más competitivos. Pasarla nomás. Todo esto que estamos viendo se lo vamos a pasar al centro para que sea difundido entre los colegas y que podamos enriquecerlo y agregarle todo lo que fuera necesario. Ese es el sistema de vías que fue cuando la Argentina tenía prácticamente la mayor cantidad de trenes y de vías en funcionamiento.
Estamos hablando del año 1946, 1947, 1948. Llegaron a haber 57.000 kilómetros de vías activas. Después se vio muy menguado cuando gobiernos centrales, con la teoría de que el ferrocarril daba pérdida, fue minimizado a la expresión que estamos viendo en el mapa actual, y el único transporte que quedó fue el carretero, sabiendo que desde el punto de vista de competencia es un transporte mucho más caro que el ferroviario. Y vuelvo a repetir que una formación ferroviaria equivale a unos 130 a 120 o 140 camiones, depende la zona. Desde el 2013 en adelante, la carga de los ferrocarriles empezó a aumentar notablemente y se puede ver que aumentó desde la anterior. Aumentó desde 1993 a 2009 de 7 millones de toneladas a 20 millones de toneladas. Cuando yo inicié la charla, hablé del transporte. Para que sea económico y para que sea competitivo lo que produce un país, tiene que ser multimodal. Hay zonas donde tenemos para usar el transporte fluvial y marítimo, hay zonas donde teníamos el ferrocarril y hay que reconstruirlo para que lo volvamos a tener, y las zonas donde se transporta por camión. El tema del equilibrio de esas tres zonas, sabiendo que el transporte fluvial es el más barato de todos, le sigue el ferroviario, después el transporte carretero o por camión, y por último el aéreo. Pero hoy está totalmente desequilibrado esta matriz de transporte, y el 96% se lo lleva el transporte por camiones o carreteros, y solamente un 4% el fluvial, el marítimo y el ferroviario. Las oportunidades que nos da el corredor bioceánico fundamentalmente es en tiempo, en mayor carga, disminuir los costos, que en algunos casos llega hasta el 30% del valor de la logística y del transporte, y eso nos da mucho más competitividad, nos da muchas más posibilidades de tener más producción y por lo tanto más riqueza y generación de más empleo, lo que hace que realmente podamos combatir uno de los males de nuestro país, que es la incapacidad de generar empleo por tener grandes zonas que, pudiendo ser competitivas, no lo son. O sea que la inversión en infraestructura, y en este caso ferroviaria, es fundamental. Con el ministro Meoni, cuando vino a Catamarca, unos días antes de su accidente, firmamos 2 convenios. Uno para hacer el puerto de transferencia multimodal de carga de Recreo, o sea, llegar con los camiones hasta Recreo, y de Recreo hasta el centro, y del centro hasta Recreo, que pueda hacer transporte ferroviario. Para eso también estaba incluido el arreglo de vías desde Recreo a Anfunes, porque hoy esas vías permiten andar a los trenes a una velocidad de 20 kilómetros por hora, cuando los trenes, para ser competitivos, tienen que superar los 70 kilómetros por hora, fundamentalmente los trenes de carga. Y también se firmó otro convenio para hacer en la zona del Paso San Francisco el complejo fronterizo de control integrado de las grutas entre Argentina y Chile, y están funcionando los 2 convenios, o sea que ya empezamos a sentar las bases de la infraestructura necesaria para que cuando tengamos aprobado la ejecución de las vías del corredor ferroviario, estas obras estén concluidas.
Bueno, eso es un poco el comercio mundial y las rutas y la diferencia de días que hay entre las rutas saliendo de un puerto del Pacífico, en este caso la región de Atacama, o dando la vuelta por Cabo de Hornos y por el Canal de Panamá en otros casos. Este es el porte o la capacidad de los barcos en la zona de los puertos del Atlántico y en la zona de los puertos del Pacífico, por su calado y por lo que permiten en cantidad de toneladas, ya sea de un lado o del otro. O sea, yo le decía hace un rato que del lado del Atlántico no se pueden cargar por calado y por la zona de dragado y los canales que hay que hacer para que ingresen no más de 55.000 toneladas. Y del lado de Chile podemos cargar un promedio de 400.000 toneladas. Eso ya lo vimos. Cuando presentamos lo del corredor bioceánico ferroviario, las pendientes no superan el 2,3%, por lo tanto es totalmente viable. Cuando vino la comisión técnica de UNAM y recorrieron la zona, se le preguntó cuáles eran las dificultades y dice: esto no presenta ninguna dificultad. Realmente las dificultades nosotros las tuvimos cuando construíamos las líneas férreas en el Tíbet. Bueno, aquí son las distancias que hay entre Recreo y Chumbicha: 175 kilómetros, entre Chumbicha y Cebollar 41 kilómetros, entre Cebollar y Tinogasta 194 kilómetros. Esas distancias son de vías a reconstruir porque fueron levantadas en la época de los gobiernos que concentran la economía y desmantelan o desarticulan las economías regionales. Lo del corredor arrancaría como vía nueva desde Tinogasta al Paso San Francisco y son aproximadamente 250 kilómetros. Bueno, eso es la parte de reconstrucción para que desde Chamical, Patquía, La Rioja, Cebollar y Villamazán, en el territorio de La Rioja, y lo anterior en el territorio de Catamarca. Para reconstruir todas las vías que hacen falta hasta llegar a Tinogasta, que no fueron levantadas y que hoy queda prácticamente solamente zona de vías, hacen falta reconstruir 691 kilómetros. Bueno, esta es una breve síntesis de lo que tenemos nosotros como para introducirlos en lo que es el corredor bioceánico ferroviario, pero a la brevedad podemos facilitarle más material al centro ingeniero para que lo haga extensivo a todos los colegas, porque tenemos estudios que están siendo complementados e enriquecidos por gente de graduados de ciencias económicas y que dan toda la importancia, toda la cantidad de productos y la cantidad de toneladas y los valores que se pueden exportar e importar. Bueno, les dejo mi saludo, mi felicitación a todos los colegas y que podamos disfrutar el Día de la Ingeniería y el Día del Ingeniero. Buenas tardes a todos.